Mire, segundo día de nuestro seriado, en el que pretendemos levantar propuestas a través de nuestros invitados en distintas áreas sensibles, neurálgicas, importantes para nuestro país, para la dinámica diaria de los venezolanos, y por eso hemos pedido que nuestros invitados trajeran propuestas, más allá del diagnóstico que muchos lo conocemos, propuestas. Hoy en el tema educativo. Ayer hablamos de electricidad, hoy de educación. Leíamos entre los titulares esta mañana este estudio de la Asociación Civil con la Escuela que nos dice que existe un 15,45% de inasistencia estudiantil en las instituciones públicas. Bueno, eso puede ser punto de partida de esta conversación con Benjamín Sharifker, doctor en físico-química, fue rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo está, Benjamín? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Román? Muchísimas gracias por la invitación. Y Carlos Fernando Calatrava es director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de tenerles. ¿Cuáles serían las propuestas, grandes propuestas, las grandes líneas para recuperar el sistema educativo en nuestro país? Si tuvieran ustedes la responsabilidad de asumir las riendas de lo educativo en Venezuela, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde arrancar ya, luego a mediano plazo y a largo plazo? Rector. Yo creo que hay dos problemas fundamentales que tenemos que enfrentar en la educación para resolver los gravísimos problemas que tenemos. Ya tú mencionaste de alguna manera, bueno, que tenemos deserción estudiantil en todos los niveles, tenemos también deserción de profesores. O sea que tenemos unos problemas estructurales muy serios. Sí. Porque entonces, ¿cuáles son esos dos problemas que tenemos que resolver en mi criterio? Uno, la valoración de la educación por parte de la sociedad. Mientras nosotros en la sociedad no estemos conscientes del valor de la educación, no vamos a poder atender el segundo problema, que es muchísimo más importante en la práctica que el primero, que es el financiamiento. De cómo hacemos nosotros para costear una actividad que de por sí es costosa. O sea, la educación es costosa, pero como alguien dijo, si a ti te parece cara la educación, prueba con la ignorancia. La ignorancia es muchísimo más costosa que la educación. Entonces, tenemos que resolver ese primer problema, el de valorar apropiadamente a todos los niveles el valor de la educación, tanto al nivel de la educación básica, al nivel de la educación, digamos, media, y al nivel de la educación universitaria. Cada uno de esos niveles, entonces hay que buscar las formas de hacer sostenible y de hacer manejable el tema de la educación. Por ejemplo, si tenemos todas las escuelas primarias y secundarias dependientes de una sola dependencia nacional, manejando los programas en forma nacional, los profesores en forma nacional, en las universidades los sistemas de admisión desde una sola instancia para todas las universidades, etcétera, bueno, estamos condenados al fracaso. Ahora, cuando habla de valoración, el error hoy en la valoración de la educación está ¿dónde? ¿En el Ejecutivo? ¿En el gobierno? En el país todo? Porque yo como padre siento que valoro la educación de mis hijos y abogo por ella y presiono para que cada día sea mejor. Entonces, ¿es un asunto de padres, de sociedad, de país, de ejecutivo, de quién? Yo creo que es de sociedad, en realidad, sí. Que nosotros, digamos, los ciudadanos, no hemos hecho el tema de la educación un tema para que cuando haya, bueno, en fin, en los países donde hay democracia, en las elecciones se plantean los grandes temas y la gente vota según los planteamientos que los candidatos hacen. En Venezuela hace muchos años que no se plantea el tema de la educación como un tema de importancia nacional en el ámbito político. Y en el ámbito empresarial, igual, las empresas dependen para poder tener productividad de tener personas que estén suficientemente formadas, no solamente en conocimientos, sino en valores también, en aptitudes, en habilidades. Bueno, las empresas tampoco hacen esfuerzos, digamos. Entonces yo pienso que parte de la sociedad, y por supuesto se refleja en el estamento político y en el ámbito empresarial también. Claro. Es la voz de Benjamín Sharif, que nos acompaña también Carlos Fernando Calatrava, como les decía, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos Fernando, ¿qué agregar a lo dicho por Benjamín? No, bueno, muy poco que agregar a lo que acaba de mencionar el profesor Sharifker, pero sí profundizar en aquello que duele más, la falta de respaldo social en materia educativa, la falta de voluntad ciudadana sobre darle el lugar que se merece la educación y los educadores a nivel nacional, que la falta de voluntad política de algunos actores dentro y fuera del país. Tú mencionaste que tú eres de los papás que está con sus hijos y en el respeto al maestro y el respeto a la escuela. Sí. Lamentándolo mucho, tú formas parte de la minoría. Cuando en este país los papás le pagan a alguien para hacerle la tarea a los hijos,
caso típico, las fulanas maquetas de primaria. Sí. Y que cuando hay que entregar la maqueta, que ellos es un desfile de proyectos arquitectónicos maravillosos en los colegios. O en el mismo momento que el papá cuestiona profesionalmente al maestro. Y en esto es importante. Una cosa es que tú, como receptor de un servicio, hagas crítica cuando tú entiendes que no va en las líneas de la calidad que tú vas entendiendo. Pero otra cosa es aparecerte en un salón de clase y manotear a un profesor porque a mi hijo lo pasas. Cuando eso ocurre, y no es esporádico, sino que es generalizado, hablamos de una real pérdida de respeto social al educador como profesional y a la educación como un proceso de generación de movilidad social ascendente, porque esto pareciera que en este país se olvidó. Cuando llegó la democracia de partidos en el 58, teníamos una cuota de analfabetismo del 40%. De cada 10 venezolanos, 4 no sabían leer y escribir. Y esto yo se lo recuerdo siempre a mis estudiantes en la universidad, que exaltan la figura de Pérez Jiménez, el nuevo ideal nacional y tal. Bueno, sí, pero es que cuando tu general lo sacó el país, no, tu papá y tu mamá capaz no sabían leer y escribir, tus abuelos capaz eran analfabetos. Y el secreto de la democracia del partido fue que padres analfabetos tuvieron un sistema educativo público de calidad donde sus hijos aprendieron a escribir bien, fueron a liceos que eran los referentes nacionales, estudiaron en universidades del Estado. La educación se convierte en una oportunidad. Y justamente estos mismos que pudieron haber nacido en el interior provinciano o en un rancho en los cordones de miseria de las ciudades, llevaron a la familia a la ciudad y los establecieron como clase media profesional. Y tan mala fue ese esquema que con el programa de Fundayacucho, estos mismos fueron al exterior, hicieron un posgrado y regresaron para contribuir al desarrollo nacional. Evidentemente estamos en una época que va en un sentido, yo no quisiera decir contrario, pero no en la misma línea que teníamos y que evidentemente es un sendero no que perdimos, sino que debemos retomar. Ahora, rector, luego de escucharle a usted y a Carlos Fernando, yo quisiera preguntar de cuánto tiempo y de cuánto dinero estamos hablando, pero cuando usted nos habla de valoración de la educación como primer punto a tratar, hablar de tiempo y de dinero es intangible, o sea, no hay manera, es etéreo hablar de tiempo y de dinero. Mira, en cuanto a dinero, estamos hablando de cantidades importantes de dinero. Sí. En los países, digamos, normalmente se invierte cerca del 10% del Producto Interno Bruto en el tema de la educación. ¿En Venezuela? Venezuela, es muy difícil saberlo porque no tenemos cifras, digamos, realmente transparentes para evaluarlo. Pero cuando hablamos del Producto Interno Bruto no hablamos solamente del presupuesto nacional, hablamos de lo que produce en total el país. Claro. O sea que hay un esfuerzo donde tiene que haber una conjunción de esfuerzos privados y esfuerzos públicos. Entonces, tenemos que buscar, estamos hablando de grandes cantidades de dinero del orden del 10% del Producto Interno Bruto para resolver el problema. ¿Cuáles son los temas que tenemos que abordar? Uno, el salario de la gente. O sea, para nosotros valorar la educación significa que quienes se dediquen al tema educativo, bueno, tengan una compensación acorde con la importancia del trabajo que hacen. No digna ni mínima. No. Acorde a lo que hacen. Acorde a lo que hacen, exactamente. O sea, Totalmente lo que tú decías, tú valoras la educación de tus hijos, tú escoges qué colegio tus hijos van, bueno, y tú vas a querer que los maestros que le enseñen a tus hijos sean personas, bueno, que tengan la suficiente compensación como para poder realizar su labor. Sin duda. Bueno, entonces, está primero que todo ese tema, digamos, de a qué vamos a dedicar los recursos. La otra parte es de cuál es la fuente de recursos y cómo lo vamos a manejar. Si, digamos, vamos a ocuparnos de la parte pública primero. Si todas las escuelas públicas reciben un presupuesto del Estado y no hay ningún tipo de evaluación de desempeño de las instituciones públicas para recibir ese presupuesto, ¿qué incentivo tengo yo como padre para mandar a mis hijos a la escuela municipal de acá? Entonces nosotros tenemos que buscar vínculos entre comunidades y escuelas. Entonces una manera es que el financiamiento de la escuela tenga que ver con la evaluación de su desempeño. ¿Quién mejor para evaluar el desempeño que el papá del niño, si es escuela primaria? Entonces hay que buscar un sistema que vincule la evaluación que hacen los usuarios de un determinado servicio con el costo de eso. Un esquema, por ejemplo, un esquema de vouchers que se aplica en Holanda, se aplica en Chile, se aplica en muchos países, en donde el Estado asume la función de subsidiar la educación, estoy hablando de la educación básica, por ejemplo, pero no dándole un presupuesto a la escuela básica, sino dándole un presupuesto al padre del niño que va a mandar
el niño a la escuela. Entonces, el Estado le da un voucher, un cheque, y dice, mira, aquí tienes 1.000 bolívares, decide tú dónde gastas esos 1.000 bolívares. Lo puedes gastar en la escuela municipal de tu municipio, lo puedes gastar en una escuela un poquito más alejada que tú consideres que sea mejor, o lo puedes mandar a una escuela privada. Entonces tú entregas ese voucher y el Estado le va a entregar el dinero correspondiente. Entonces, esa es una manera de descentralizar de alguna manera la gestión y sobre todo la evaluación de la educación, porque nunca vamos a tener educación de calidad si nosotros no sometemos a la educación a evaluación. Y en Venezuela, lamentablemente, el tema de evaluar la educación se acabó. Por ejemplo, los estudiantes ahorita para entrar a la universidad durante muchísimos años tenían que cumplir ciertos estándares y eran asignados a las distintas universidades de acuerdo al estándar. La Universidad Simón Bolívar tenía examen de admisión y así sucesivamente. No se acabó. Se acabó porque alguien consideró que eso era elitista, que eso era discriminatorio, etcétera, etcétera. Discriminatorio. Claro que es discriminatorio. Es que hay que discriminar, de eso se trata precisamente, de que nosotros utilicemos el criterio para mejorar la calidad. Entonces, necesitamos reformas estructurales muy importantes en la manera como manejamos las universidades. El caso de la educación. El caso de las universidades y de la escuela básica son distintas. La única fuente de financiamiento de una escuela, es la docencia, la enseñanza que se imparte a los alumnos. En el caso de una universidad, no. En el caso de una universidad hay muchas otras fuentes de financiamiento posibles y que tienen que ver con el propio desarrollo. Entonces también tenemos que reconocer de que la función de los diferentes niveles de la educación es distinta. Claro. Nosotros tenemos una función de la escuela básica, tenemos una función de la escuela, secundaria, y luego una función bastante distinta de la educación universitaria. Entonces, valorizar la educación significa reconocer también que no estamos hablando de un servicio social uniforme, sino que estamos hablando de un servicio que tiene que ser brindado de una manera prácticamente individualizada, donde cada persona que acude al sistema educativo es un individuo distinto al individuo de al lado, y nosotros no podemos entonces pensar en una educación masificada, como que si fuera un producto de la era industrial en donde nosotros producimos carros, en serie. Bueno, no estamos produciendo carros en serie, no estamos produciendo personas en serie. Somos individuos que merecemos el respeto a la dignidad que tenemos y por lo tanto tenemos que promover una relación, un vínculo personal del profesor, del maestro, del educador, con el estudiante. Eso acorde también, al nivel de la educación. O sea, el caso, por ejemplo, universitario. Las universidades, las mejores universidades en el mundo, no se financian prácticamente con la matrícula universitaria, por privadas que sean. Cuando uno ve en los rankings de universidades, ¿de dónde saca su financiamiento las grandes universidades? A lo mejor el 20 o el 30% de su financiamiento viene de la matrícula universitaria. Estoy hablando de universidades privadas. Sí. El resto, el 70, 80%, proviene bien sea de fuentes de financiamiento financieras, de inversiones que esas instituciones tienen, o de servicios que prestan tanto al sector público como al sector privado. Es la voz de Benjamín Sharif, que nos acompaña también Carlos Fernando Calatrava. Carlos Fernando, pensar que sin abordar el tema de la valoración, el tema salario, el tema financiero, ustedes en la Universidad Católica, como un ejemplo, van a recibir a un bachiller mejor formado, es impensable. O sea, además entendiendo, como decía el rector Sharifker, que la educación incluso preescolar tiene un rol, luego la primaria tiene otro y la secundaria, para poder tener ustedes la mejor materia prima para luego desarrollarse en una carrera, ¿no? Es que el profesor Charisker lo acaba de decir. De nada nos sirve un sistema educativo de una escuela dependiendo únicamente de un solo ente. Aquí tenemos que avanzar en la municipalización de la gestión de la escuela, porque la escuela está en la localidad y el gobierno local, el gobierno municipal es el que le correspondería la gestión de preescolares, escuelas primarias, capaz los liceos no tanto, pero principalmente estos dos niveles que tienen que ver con los primeros años de vida. Pero esto nosotros lo vemos como un triángulo recto, o sea, tres ángulos perfectos, donde la base es el Estado, pero un lado importante es la familia, que creo que ahí ya lo tenemos claro, pero otro lado importante es la sociedad. En la sociedad es donde está la empresa privada, en la sociedad es donde están los medios de comunicación y en la sociedad es donde están las fuentes de empleo y las fuentes de trabajo. Hasta que este tercer ángulo no se articule con los otros dos de la mejor manera posible, va a ser muy difícil recuperar el nivel de la escolaridad y el nivel de la calidad de la educación como lo entendemos. La familia claramente va a reclamar mejor calidad de la educación porque son sus hijos, son las nuevas generaciones.
Pero el costo, y aquí no quiero ser profeta del desastre, pero el costo laboral en términos de adiestramiento, capacitación y mejoramiento de recursos humanos que va a tener que gastar la empresa privada en muy corto plazo para enseñarle a sus trabajadores lo que la escuela le tuvo que haber enseñado, claro, van a ser unos presupuestos muy grandes. Y tú como empresa, evidentemente, vas a invertir en ese recurso humano que tienes ahí adentro, pero en cualquier momento ese trabajador se te va a poder ir y la inversión que hiciste no te va a retornar. Hablábamos de plazos, hablábamos de tiempo. Sí. Particularmente yo tengo una investigación sobre el particular en un plazo de 5 años, construyendo 24,000 y pico nuevas escuelas, formando más de 250,000 educadores y evidentemente llevando el salario base del maestro de escuela, no al mínimo ni al que algunos gremios empresariales señalan, sino al promedio de Sudamérica, porque esto es importante decirlo. No se nos debe olvidar nunca que Venezuela está en este pedacito. Y muchos están muy alegremente comparándonos con Finlandia, con Japón. O sea, somos otras culturas, estamos en otras cosas. ¿Qué está haciendo el pedacito del planeta donde estamos enclavados? Podemos encontrar de $2.900, $1.600 mensuales, salario base que gana un maestro en Chile, a lo que gana un maestro aquí en Venezuela, un salario base que nos estará llegando a los 300 bolívares. Cuando tú abres ese arco te da un promedio de $957 mensuales. O sea que cuando preguntan cuánto debería ganar un maestro, $957 mensuales, que habrá que negociarlo, que habrá que protestarlo, que habrá que verlo, qué tipo de instituciones la pueden pagar, que si el Estado tiene capacidad. Bueno, mira, particularmente si esto lo vemos como sociedad educadora y si esto lo vemos como un gran pacto social por la educación, yo creo que todos estaremos gustosos de pagar impuestos para esto. Las empresas estarían cómodamente alegres de invertir en educación y evidentemente el Estado tendrá que cumplir con su parte. Ahora, alcanzar todo esto, en las cuentas que saqué, da algo así como 77,000 millones de dólares en un plazo de 5 años. Es un 77 como con 12 ceros, ¿no? Sí. Pero es ya ponerle una dimensión real en términos de tiempo, en términos de tantas escuelas, tantos maestros y hasta en términos de presupuesto para levantar el sistema educativo. Estamos hablando de salir de un foso, lamentablemente la figura, y con todo el respeto de lo que esto puede sonar, y llevarnos a suelo, llevarnos a planta baja. Y cuando lleguemos a ese nivel de planta baja, ¿qué podemos? Eso soñar. Es que debemos comenzar a soñar nuevos diseños curriculares, nuevas propuestas, incorporar la inteligencia artificial desde preescolar, por ejemplo, porque esta es otra. Sí. Ahorita la inteligencia artificial está como la espuma de la cerveza, y buenísimo que está pasando porque nos ha ayudado a replantear todo en materia educativa, por no decir todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano. Pero vamos acá, vamos a formar a los educadores para inteligencia artificial para un 81% de escuelas venezolanas, que son las que dependen del Estado en cualquiera de los 3 niveles, donde hay algunas escuelas que por momentos no tienen la plantilla de maestros completa. Sí, claro. Bien, entonces hay por ahí cositas que debemos ir armando rompecabezas de menos a más, y luego ponernos maximalistas, ¿no? De suponer que el que sale del bachillerato venezolano sale con un oficio, con capacidad de decidir, no como me pasó a mí, que yo soy mal que bien bachiller en ciencia, pero porque en el colegio no había otra cosa. Yo había querido estudiar humanidades, pero como era el mismo colegio donde estudié toda la vida, me tocó estudiar ciencia. Quiere decir que sufrí con física, sufrí con matemática y me dolió química. ¿Cómo que sufriste? ¿Lo disfrutaste? Pero salí medianamente inútil de bachillerato, porque yo me gradué de bachiller en el 95 y yo no salí con un mínimo de formación siendo bachiller en ciencia, ni siquiera para poder ser auxiliar en una farmacia. Yo tuve que irme directo a estudiar algo en la universidad para descubrir un campo del conocimiento, a partir de ese campo del conocimiento comenzar a verme como trabajador y como generador de ingresos. Es la voz de Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos acompaña Benjamín Sharif, que es doctor en Físico-Química, quien fue rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana. Rector, yo tengo muchos años entrevistándole, muchos años. Probablemente hace 10, en alguna conversación, yo le haya preguntado de qué estaríamos hablando en materia educativa en 10 años. Bueno, llegamos a este punto. Yo no sé si aquello con lo que soñaba hace 10 años se ha cumplido, o en todo caso, cómo se ve hablando dentro de otros 10 años más.
Lamentablemente, Román, lo que voy a decir es muy duro, pero nosotros hemos retrocedido en los últimos 10 años, no hemos avanzado en absoluto. No hemos avanzado en absoluto. Hace 10 años, por ejemplo, no se había centralizado el ingreso a las universidades todavía. Ahora el ingreso a las universidades está centralizado por parte de una oficina que se llama Oficina de Planificación del Sector Universitario, en donde asignan a los estudiantes de las distintas universidades de formas que tienen poco que ver tanto con la vocación del estudiante como con las capacidades que el estudiante tenga para estudiar una determinada carrera. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, más de la mitad de los alumnos que son asignados a la Universidad Simón Bolívar no pasan un solo examen, no pasan una sola materia. Entonces, como ahí hay un régimen de permanencia que implica que tú tienes que avanzar en tus estudios para permanecer como estudiante, bueno, los estudiantes al cabo del primer año, el número de estudiantes, si fueron asignados 1.000 estudiantes, ahora ya tenemos 400 o 300 estudiantes apenas. El resultado de eso es que la Universidad Simón Bolívar, que llegó a tener más de 10.000 estudiantes, en este momento no llega a 4.000 estudiantes. O sea, tiene ahora un 30 y tanto por ciento del número de estudiantes que, en fin, que pudiera tener. Y eso porque las políticas que nosotros hemos implementado en educación van a contrapelo de lo que son las verdaderas necesidades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de compaginar esas políticas, un poco como decía Carlos. Mira, tenemos nosotros que ir de abajo hacia arriba, ir construyendo y cerrar ese triángulo en donde tenemos la familia, el Estado, pero tenemos la sociedad. Entonces, digamos, ¿qué tenemos que lograr? Que nosotros podamos tener el involucramiento, por ejemplo, de las empresas. Las empresas necesitan personal. Entonces las empresas, oye, tendrían que buscar la manera de que las empresas se ocupen, de que las escuelas donde van los hijos de los colaboradores, como se les llama ahora a los trabajadores, bueno, estén bien educados, porque esos van a ser los colaboradores del futuro. Y el problema fundamental que tenemos en Venezuela, que muchos lo vemos como un problema, digamos, en fin, algunos lo ven como un problema de imperialismo de dominación contra dominados, de qué sé yo, mira, es un problema de productividad, al fin y al cabo, en términos económicos. O sea, nosotros tenemos una productividad tan baja que el salario mínimo en Venezuela son $3 mensuales. Si tuviéramos una productividad mayor, el salario mínimo en Venezuela sería mayor. Claro, tenemos un problema político, por supuesto, importantísimo que hay que manejar, pero un problema fundamental que tenemos, y no solamente en los últimos 20 años, sino en los últimos posiblemente 50 años, es que la productividad en Venezuela ha venido para lo bajo. ¿Y por qué ha venido para lo bajo? Porque no estamos educando a la gente apropiadamente, porque no estamos incorporando tecnologías en el tema de la educación. O sea, yo no soy amigo de las clases a distancia. O sea, yo creo que son extraordinarias y que ayudan muchísimo al tema de la educación, pero yo estoy convencido que la interacción física, la interacción directa del maestro, del profesor con el estudiante es fundamental para la formación de los estudiantes en todos los niveles de la educación. Mientras más pequeños somos, más fundamental todavía. Claro, y más fundamental todavía. Ahora, pero nosotros tenemos que incorporar tecnologías en el hecho educativo, porque no es solamente educación a distancia, es inteligencia artificial, son tecnologías. Tú hablabas un poquito mal de la física, las matemáticas y la química, pero lo que llaman en algunos países STEM, las STEM, mira, esos son los elementos fundamentales que luego del desarrollo para que tú puedas tener una población que esté suficientemente capacitada como para que nosotros tengamos una sociedad que no esté basada en la extracción de productos naturales del subsuelo, sino que la innovación, el conocimiento, la invención sean factores importantes. Las STEM te ayuda a desarrollar el pensamiento científico. El pensamiento crítico quien también. Tiene desarrollado el pensamiento científico, tiene desarrollado el pensamiento crítico. Y quien tiene desarrollado el pensamiento crítico se convierte en un generador de realidades, en un constructor de verdad. El que entiende el método científico, te sabe despejar una ecuación y te comprende que la ciencia pasa por un proceso de verificación, de contrastación, de una hipótesis que tenemos que validar y tal, no le puedes caer a cuento. Y cuando le caes a cuento, se va a enterar de que le estás echando un cuento y que no le estás trabajando con la verdad. Así es. Les quiero agradecer a ambos por esta muy nutritiva conversación. De verdad, rector Sheriff, que siempre un privilegio verle. Benjamín Sheriff, que eres doctor en físico-química, quien fue rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana.
y Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Nuestro segundo día de seriado, ayer electricidad, hoy educación. Me permito, para cerrar la hora, compartir algunos mensajes publicitarios, en este caso hablar desde Ryder. Y este llamado es a modernizar la movilidad de tu organización con Ryder y para empresas. Es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ryder. Y desde esa plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a varios miembros del equipo de forma simultánea y con conductores certificados y disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ryder y utiliza el código ROMAN. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresa. Recuerda entonces utilizar mi nombre como código ROMAN. Y hablemos también de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer tan intenso como la noche, tan dulce como la mañana. Pues Café Amanecer tiene 2 presentaciones en lata. Intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. Colecciónalas, rinden tributo, una al país y otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. @cafeamanecer_. Y les quiero hablar de Gerais. Tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada Trazos de Sueños, El Principito, El Valor del Amor y la Amistad, de Torre Gerais. Inspírate en ese Principito, el que está en Parque Vizcaya, y participa por maravillosos premios. El primero, 2 boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Meister Stock y un tintero Royal Blue de Montblanc. Y el tercero es la misma pluma, pero con un tintero Burgundy Red de Montblanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes, hasta el 14 de marzo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ganador además va a plasmar su dibujo en la carátula de 15 notebooks Montblanc edición limitada. Inspírate con El Principito y participa. Más información en @joyería_gerais. Y cierro hablándoles de Osole. ¿Qué nos trae Osole Baby? Las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores como manzana, pera, durazno, frutas mixtas, entre otros. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida, es decir, comienza su historia con las compotas Osole Baby. Cerramos esta segunda hora de nuestro programa con algo de buena música. Creo que le puede gustar mucho al rector. Saga on the Loose. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.